tapas de rosca que son utilizados para la recolección de la muestra, ¿no? Tampoco no ya mencionamos en algún caso la conservación de la muestra, pero mayormente yo me voy a ir a hablar, voy a ir primeramente por esta parte, ¿no? Para que después comencemos. Generalmente ya el grupo que presentó hablaba referente a lo que era en cuanto a lo que es el examen patológico directo, ¿no? Usual, en ese es donde se tiene que hacer un examen macroscópico, la observación justamente de las características del color de la muestra, la consistencia, etcétera, que son elementos observados por el observador, el microscopista o el bioquímico. Luego el examen microscópico mediante lo que es la identificación, por supuesto, de huevos, larvas y quistes, ¿no? Son nuestros elementos. Nosotros vamos a ir después, posteriormente, en el transcurso de los próximos días, ¿no? Ya en realmente la observación directamente de las formas de los huevos. Vamos a comenzar con eso, se voy a explicar un poco en la parte teórica, que es por donde vamos a iniciar. El material, por supuesto, el material o todo lo que se utiliza, materiales reactivos, es solamente la información que tiene uno para saber cómo se tiene que hacer. En un examen va a tener mayor importancia, por ejemplo, que puedo identificar yo con un examen patológico directo o algunas de las condiciones que se deban emplear en el mismo. No necesariamente voy a tener que mencionar, por ejemplo, lo que se refiere portaobjetos, cubreobjetos, palito aplicador de madera, recipiente, etc. Eso es como información general, ¿no? Porque después probablemente si vuelvo a cargar, les mostraré un video sobre la parte de la técnica de Barman para ver los aspectos, digamos, dentro de la realización de la misma, que nos pueden servir a nosotros como información para poder después complementar en cuanto a lo que viene a ser el examen. El examen patológico directo, que el grupo que presentó generalmente habló también en el hecho del material, la utilización de los fotoobjetos, utilización, las dos, llamaremos los dos reactivos, la solución fisiológica y el UGO. La solución fisiológica, que lógicamente está en uno de los extremos del portaobjeto y que permite ver la movilidad. Pues acá en el ejemplo los trombozoitos, pero puede ser también al momento la movilidad que puede tener un paciente sospechoso, por ejemplo, de trombosis cervical. Y el UGO ya permite teñir, por ejemplo, las estructuras y poder diferenciar, por ejemplo, entre los que vienen a ser los quistes de enfermedad histolítica con los quistes de enfermedad cólica. Eso es importante para que el laboratorio defina, pase la información al médico y el médico, digamos, después tome una decisión correspondiente en cuanto al tratamiento, ¿no? De todos modos, esto es lo más importante. Y luego, voy a utilizar una sola diapositiva. En el caso también, por ejemplo, de lo que viene a ser la técnica Ritchie, ¿para qué se utiliza una técnica de concentración? Cuando en algún momento, pese a la destreza en el reconocimiento de las formas parasitarias del bioquímico, del microscopista, que yo utilizo mucho el término, pero requiere la utilización de un método que permita concentrar. El grupo que presentó inclusive explicó ya el tiempo en el cual se ha desarrollado esto, que lleva un tiempo largo, no es tan nuevo, ¿no? Y que después la técnica se las va mejorando o se las va explicando, ¿no? Acá todo el material, como vuelvo a repetir, no es que no tiene importancia, simplemente que no veo, por ejemplo, presentar un examen, más va a ser qué importancia tiene la técnica Ritchie o qué es lo que va a permitir identificar, ¿verdad? Entonces, en todo caso, ahora esto sí, muchas veces en el cuaderno va a estar detallado, porque no nos olvidemos que tenemos también la presentación del cuaderno. En ese día, porque ese día no se lo presenta antes, podría ser antes, para que ustedes tengan la oportunidad. Primero, el hecho de ir al
estamos leyendo, estamos escribiendo, estamos verificando, por ejemplo, la información que tenemos de la presentación, y todo eso permite que estemos captando y estudiando. Por un lado. Entonces, todo el material que se va empleando, los palitos de madera, etcétera, para poder al final obtener lo que viene a ser, que esto muchas veces en bioquímica se llama gradiente de concentración. El éter, los restos de materia fecal, pulmón salino y el sedimento. ¿Cuál es lo que interesa? El sedimento. Porque acá es donde vamos a identificar los parásitos, ¿no? Y por supuesto, la técnica, lo que ustedes mencionaban, el fundamento, método de concentración para quistes, huevos y larvas, ventajas del uso del éter y fórmula, ¿no? Ya muchos decían las desventajas del uso, por ejemplo, de estas sustancias son sustancias lógicamente con su grado de toxicidad, ¿verdad? Entonces la ortodoxista tiene que utilizar un método de protegerse, barbijo, etcétera, para evitar la emisión de los vapores, ¿no? La son muy volátiles e inflamables. El éter no lo puedo trabajar ahí, o sea, tengo que tener un lugar especial donde no haya, por ejemplo, un mechero o haya una llama. Generalmente se utiliza un tipo de cabina que vamos a ver después donde se puede emplear, ¿no? Por supuesto, la concentración. Después la técnica Barman, que vamos a ver un poquito más adelante, enseguida un video, sobre todo que habla de la técnica de Barman modificada en copa de lumbrera. El grupo correspondiente, si no me equivoco, también habló un poco de lo que es la técnica convencional, utilizar un soporte, etc. Mayormente va a ver la utilidad y también qué factores van a ser empleados, o sea, qué factores favorecen, por ejemplo, la migración de las larvas, ¿no?, hacia la porción inferior en el caso de que existan las determinadas, ¿no? El material también se utiliza bastante, está acá detallado, ¿no? No me acuerdo si me olvidé alguna cosa, pero dentro de la primera explicación, que estoy haciendo una explicación mucho más rápida para que de todos modos sepamos qué vamos a hablar. El procedimiento, el factor, que eso yo lo que ya vamos a hablar no vamos a hablar, vamos a ver en el video, que ojalá podamos contactarlo rápidamente, ¿no? La técnica de Graham, había algún grupo que ya presentó la técnica de Graham, ¿verdad? Entonces habló justamente de la importancia en la detección de los huevos de oxígeno. En el transcurso de las siguientes clases, voy a hablar un poquito de la parte de inmunología parasitaria muy concreta, ¿no?, para poder tener una información de los aspectos inmunológicos que influyen en las infecciones parasitarias, pero después ya entraremos a los temas y comenzaremos cabalmente con la quinta unidad que les voy a explicar en la parte teórica donde corresponde que vayamos viendo eso, ¿no? El método de la cinta engomada, ¿no?, que luego presentó la cinta que va a los extremos, que generalmente se utiliza un aplicador de madera para que la parte del pegamento quede externamente y eso sea aplicable directamente en la región perianal, especialmente en los grupos de niños. Generalmente se utiliza más la utilización de la técnica en niños, no tanto adultos, ¿no? Fácil, porque de todos modos, si yo detecto a los niños dentro de un grupo, un entorno familiar, voy a aplicar de todos modos el tratamiento a todo el entorno familiar, porque el adulto puede ser un portador o un reservorio. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Eso fue lo principal. Aparte de esto, ya mencionaron algunos de los grupos, ya sea en el 1, en el 2 o 3, hablaron un poco de la corrosión de Nielsen, pero ya no es tanto un examen pasador directo, ya requiere un procedimiento, requiere fijar la muestra y requiere ya la utilización, por ejemplo, de un colorante, llamaremos, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí.